Mis padres me quitaron de su testamento porque no quise criar al hijo de mi hermanastra. Nunca pensé que mi relación con mis padres terminaría tan mal. Siempre creí que, a pesar de nuestras diferencias, la sangre y los años compartidos serían suficientes para mantenernos unidos. Pero todo cambió el día que me dijeron, sin rodeos ni remordimientos, que ya no formaba parte de su testamento. Todo empezó cuando mi hermanastra, Julia, abandonó a su hijo de 2 años con mis padres. Julia y yo nunca fuimos cercanas. Ella es hija del segundo matrimonio de mi papá y siempre tuvo un trato preferencial. Yo era la hija correcta, la que no causaba problemas, pero también la que debía cargar con las expectativas de todos. Mientras Julia vivía despreocupada, saltando de relación en relación y dejando el desastre atrás, yo siempre estuve disponible para mis padres. Cuando Julia dejó al niño, mis padres asumieron la responsabilidad sin dudarlo. En teoría, estaban cuidándolo temporalmente, pero los meses pasaron, y Julia apenas daba señales de vida. Mis padres empezaron a tratar al niño como si fuera suyo y, poco a poco, empezaron a insinuarme que debía ayudar más. Al principio, lo hice, los fines de semana me quedaba en su casa para que pudieran descansar un poco. Pero luego vinieron las preguntas incómodas. ¿Por qué no me mudaba con ellos para cuidar al niño tiempo completo? ¿Por qué no lo veía como mi sobrino, aunque técnicamente no lo fuera? Cuando rechacé la idea, las cosas se pusieron tensas. Mi papá dijo que estaba siendo egoísta, y mi mamá, que siempre respaldaba lo que él decía, comenzó a criticar mi actitud. Pero la situación explotó cuando les dije, con total honestidad, que no tenía la obligación ni el deseo de criar al hijo de Julia. Fue entonces cuando me soltaron la bomba. Según ellos, si no estaba dispuesta a hacer mi parte por la familia, no merecía nada de lo que habían trabajado toda su vida. El testamento sería modificado, y todo iría para Julia y su hijo. La noticia me dejó helada. Había dedicado años a cuidarlos, a ayudarlos con la casa, a estar ahí para cualquier emergencia, y ahora todo eso se borraba por una decisión que, para ellos, era completamente razonable. Intenté apelar a la lógica, les recordé todo lo que había hecho por ellos, pero fue inútil. Según mi papá, Julia necesitaba más apoyo porque su vida había sido más complicada que la mía. Según mi mamá, yo debía entender que, como hija mayor, tenía una responsabilidad moral. En ese momento supe que no solo estaban eligiendo a Julia sobre mí, también estaban subestimando todo lo que yo había hecho por ellos. No puedo explicar la mezcla de rabia y tristeza que sentí en esos días. Era como si, de un momento a otro, mi lugar en la familia hubiera sido reemplazado. Pero también entendí algo muy claro: si ellos estaban dispuestos a desheredarme por no cumplir sus expectativas, entonces yo no tenía que seguir cumpliéndolas. Lo que siguió fue un proceso lento, lleno de revelaciones y pequeñas venganzas. No podía dejar que todo esto pasara sin consecuencias, no después de todo lo que me habían quitado. Actualización 1. Después de ese primer golpe emocional, decidí enfrentar el tema directamente con mis padres. Había algo en su actitud que me desconcertaba, como si no entendieran la gravedad de lo que estaban haciendo. ¿De verdad pensaban que podía aceptar, sin más, ser despojada de todo por no cargar con una responsabilidad que no me correspondía? El momento llegó en una cena familiar. Mis padres me habían invitado a su casa, y aunque al principio pensé en rechazar la invitación, decidí ir. Algo en mí quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuando llegué, todo parecía normal: mi mamá preparando la comida, mi papá viendo televisión, y el niño de Julia corriendo por la sala. A simple vista, éramos una familia como cualquier otra, pero yo sabía que bajo esa fachada había tensiones que tarde o temprano explotarían. Durante la cena, traté de mantener la calma. Evité hablar del tema hasta que mi papá, como si no pudiera contenerse más, lo soltó. Nos miró a mi mamá y a mí y dijo: bueno, ya está decidido. Todo lo que tenemos será para Julia y el niño. Creemos que es lo más justo. Mi mamá asintió, como siempre lo hacía cuando él hablaba, mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Sentí un nudo en el estómago, pero logré responder con una voz más firme de lo que esperaba. Les pregunté por qué pensaban que era justo desheredarme, después de todo lo que había hecho por ellos. Mi papá me miró con ese aire de superioridad que siempre usaba cuando creía tener razón. Según él,
Julia necesitaba el dinero más que yo. Tú estás bien, Carla. Tienes un trabajo estable, una vida organizada. Julia no ha tenido esa suerte. El niño necesita estabilidad, y eso es algo que tú nunca has entendido. Mi mamá intervino entonces, con ese tono que mezclaba lástima y reproche. Es que, hija, tú siempre has sido tan independiente. Nunca nos has necesitado realmente. Julia, en cambio, siempre ha estado perdida, y ahora con el niño, bueno, alguien tiene que apoyarlos. Quise gritar. Quise recordarles que esa independencia de la que hablaban tanto no había sido una elección, sino una necesidad. Crecer con un padre que solo tenía ojos para su nueva familia y una madre que justificaba todo había hecho que yo aprendiera, desde muy joven, a valerme por mí misma. Pero en lugar de discutir, decidí exponer un punto que sabía que no podrían ignorar. Les recordé todo lo que había hecho por ellos. Les hablé de las noches en que cuidé a mi mamá cuando estaba enferma, de las veces que dejé de lado mis planes para ayudar con la casa, de los sacrificios que hice para mantenernos unidos como familia. Les pregunté por qué eso no contaba, por qué todo se reducía a lo que Julia necesitaba. Mi papá, en lugar de responder, solo desvió la mirada. Fue mi mamá quien intentó justificar la decisión una vez más. Dijo que no era algo personal, que simplemente estaban haciendo lo mejor para la familia. Según ella, debía entender que la vida no siempre era justa y que, como hija mayor, tenía una obligación de ser generosa. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No era solo la decisión del testamento, era la acumulación de años de sentirme como una pieza secundaria en mi propia familia. Mi papá podía evitar mi mirada, mi mamá podía hablar de obligaciones, pero nada de eso cambiaba el hecho de que me estaban dejando fuera. Les dije que, si eso era lo que pensaban, entonces también debía tomar mis decisiones. Les aseguré que no volvería a hacer nada por ellos, que no podían esperar que siguiera actuando como la hija obediente mientras me trataban como una extraña. Mi mamá se quedó en silencio, sorprendida por mi tono. Mi papá, sin embargo, simplemente se encogió de hombros y dijo, haz lo que quieras, Carla. Al final del día, nosotros estamos haciendo lo correcto. Me fui de esa cena con el corazón pesado, pero también con una nueva claridad. Si ellos estaban dispuestos a reemplazarme por Julia y su hijo, entonces yo también podía replantear mi lugar en sus vidas. Ya no se trataba de convencerlos ni de buscar su aprobación. Ahora se trataba de protegerme y, si era necesario, de devolverles cada golpe que me habían dado. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. ¿Había señales que no vi? ¿Momentos en los que debería haber puesto límites y no lo hice? Lo único que tenía claro era que no podía seguir permitiendo que me pisotearan. Si ellos creían que Julia era su prioridad, pronto descubrirían las consecuencias de dejarme fuera. Actualización 2. Después de aquella cena, las cosas entre mis padres y yo quedaron tensas. Aunque no lo dijimos en voz alta, todos sabíamos que algo se había roto. Me alejé de ellos de manera deliberada, y al principio, parecía que ni siquiera lo notaban. Seguí con mi vida, concentrándome en mi trabajo y en mis propios proyectos, pero cada día que pasaba sentía más ese vacío, esa mezcla de rabia e impotencia por todo lo que me habían hecho. Mis padres no tardaron en intentar suavizar las cosas. Pero en lugar de una disculpa o una conversación honesta, lo hicieron de la forma más superficial posible. Mi mamá me llamaba con excusas triviales, recetas que no recordaba, chismes de algún vecino, o incluso preguntas sobre programas de televisión que ni veía. Era como si intentara llenar el espacio con banalidades, ignorando el elefante en la habitación. Una tarde, recibí una llamada que me dejó helada. Era Julia. Hacía meses que no sabía nada de ella, y ahora, de repente, aparecía en mi teléfono como si todo estuviera bien. La conversación fue breve, pero el mensaje fue claro. Mis padres le habían contado que me había molestado por lo del testamento, y ella quería dejarme claro que no tenía nada que ver con esa decisión. Esto es entre ellos y tú, dijo con ese tono condescendiente que siempre usaba. Yo nunca les pedí que cambiaran el testamento. Deberías hablarlo con ellos, porque no tiene sentido que te pongas así. La hipocresía de sus palabras casi me hace reír.
Claro que ella no lo había pedido directamente, pero había vivido toda su vida recibiendo beneficios a costa de los demás. Julia sabía cómo manipular la situación para que siempre le favoreciera, y ahora estaba jugando el papel de víctima para mantenerse fuera del conflicto. Ese fue el momento en que decidí que mi distanciamiento no sería solo emocional, sino también práctico. Dejé de visitar la casa de mis padres, incluso en ocasiones importantes. Mi cumpleaños pasó sin ninguna reunión familiar, y aunque mi mamá intentó organizar algo pequeño, rechacé la invitación. Mis padres no tardaron en empezar a culparme por la separación. Mi papá me llamó un día para decirme que estaba siendo inmadura, que estaba rompiendo la familia por una simple decisión administrativa. Le respondí que no era una decisión administrativa, era un acto de traición. Le recordé, una vez más, todo lo que había hecho por ellos, pero como siempre, mi papá desvió la conversación hacia Julia y el niño. Según él, yo no entendía lo difícil que era para Julia ser madre soltera, y que debería mostrar más empatía. Esa conversación fue la última gota. Decidí que no tenía sentido seguir tratando de razonar con ellos. Habían dejado claro dónde estaban sus prioridades, y si no querían incluirme en su familia, entonces yo tampoco los incluiría en mi vida. Pero incluso con ese distanciamiento, sabía que esto no había terminado. Mis padres no eran el tipo de personas que aceptaban una ruptura sin pelear, y yo no estaba dispuesta a dejar que esto quedara en sus términos. Actualización 3. Cuando decidí cortar casi todo contacto con mis padres y con Julia, mi intención era protegerme emocionalmente. Pero con el tiempo, empecé a notar ciertas inconsistencias que no podía ignorar. Fue como si mi instinto me empujara a mirar más de cerca lo que estaba sucediendo tras bambalinas. El primer indicio llegó de manera casi accidental. Durante años, mi papá se había jactado de su habilidad para manejar el dinero. Era de esos hombres que siempre daban lecciones sobre cómo ahorrar, invertir y construir un patrimonio sólido. Sin embargo, algo no cuadraba. Un día, mientras revisaba viejos documentos financieros que aún tenía guardados en casa, noté que varias propiedades familiares no aparecían en los registros actuales. Una de ellas, en particular, llamó mi atención, una casa que mi papá siempre decía que era su inversión más importante y que nos había prometido a mí y a mis hermanos desde que éramos niños. Movida por la curiosidad, decidí investigar. Usé una base de datos pública para verificar el estado de esa propiedad, y para mi sorpresa, descubrí que ya no estaba a nombre de mi papá. Ahora figuraba bajo el nombre de Julia, algo que, por supuesto, nadie se había molestado en mencionarme. Al principio, pensé que tal vez era un error o una estrategia fiscal, pero cuanto más investigaba, más claro se volvía que no era un caso aislado. Otras propiedades y activos familiares habían sido transferidos a Julia en los últimos años, mucho antes de que el asunto del testamento siquiera saliera a la luz. Era evidente que mis padres no habían tomado la decisión de desheredarme de manera impulsiva. Llevaban tiempo preparando el terreno. La ira que sentí en ese momento fue indescriptible. No se trataba solo de bienes materiales, era la traición lo que me dolía. Mis padres habían utilizado recursos que, en teoría, eran para todos, pero habían decidido favorecer únicamente a Julia, y todo bajo la excusa de proteger al niño. Lo más indignante fue darme cuenta de cuánto había cambiado la narrativa con los años. Mi papá solía decir que esas propiedades eran el legado familiar, algo que sería dividido entre todos los hijos para garantizar nuestra seguridad. Pero ahora estaba claro que eso solo era válido mientras yo seguía jugando el papel de hija perfecta, la que siempre ayudaba, pero nunca pedía nada a cambio. Decidí que no iba a quedarme con los brazos cruzados. Necesitaba entender la magnitud de lo que habían hecho. Así que empecé a rastrear todo lo que podía, cuentas bancarias, registros de propiedad y cualquier otra información pública disponible. Cada descubrimiento era como un golpe en el estómago. Había cuentas de ahorro que yo desconocía, préstamos que habían sido garantizados con activos familiares, y todo apuntaba a que Julia había estado recibiendo apoyo financiero mucho más allá de lo que mis padres admitían. Lo peor fue descubrir que no solo habían transferido propiedades a Julia, sino que también habían puesto algunas a nombre del hijo de Julia, un niño que ni siquiera tenía edad para entender lo que estaba sucediendo. Esto me dejó claro que mis padres habían planeado todo con una meticulosidad fría, asegurándose de que yo no tuviera forma de reclamar nada en el futuro. Durante este proceso,
También encontré algo que me hizo sentir una pequeña chispa de esperanza. Había errores en los documentos. No sé si fue descuido o arrogancia, pero algunas de las transferencias parecían haber sido mal ejecutadas. Había lagunas legales que podrían ser aprovechadas, y en ese momento supe que tenía una herramienta para contraatacar. No confronté a mis padres de inmediato. Sabía que, si quería que esto tuviera un impacto real, necesitaba reunir más pruebas y elaborar un plan. Pero cada día que pasaba sin decirles nada era una tortura. Me costaba mirar las fotos familiares antiguas sin sentir una mezcla de tristeza y enojo. Me preguntaba cómo habían llegado a ese punto, cómo habían decidido que mi esfuerzo y dedicación no valían nada comparado con el simple hecho de que Julia tenía un hijo. También empecé a notar algo extraño en las pocas interacciones que aún tenía con ellos. Mi mamá evitaba hablar de temas financieros, algo que antes hacía con mucha naturalidad. Mi papá, por otro lado, parecía más distante, como si estuviera tratando de evitar cualquier conversación que pudiera llevar a discusiones. Esto solo confirmaba mis sospechas. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y querían evitar que yo descubriera la magnitud de su traición. Mientras tanto, Julia seguía actuando como si todo estuviera perfectamente normal. En una ocasión, durante una llamada que claramente no esperaba que escuchara, le escuché mencionar que estaba considerando vender una de las propiedades que mi papá le había transferido. Lo dijo con tanta despreocupación que sentí que me ardía la sangre. Esa propiedad era parte de la herencia que mis padres siempre dijeron que sería para el futuro de la familia. Ahora, Julia la trataba como si fuera un simple activo que podía liquidar cuando quisiera. Sabía que no podía dejar que esto continuara. No era solo por mí, sino por lo que representaba. Había pasado años sacrificándome por una familia que, al final, había decidido que no era digna de su apoyo. Ahora, era mi turno de tomar el control y asegurarme de que aprendieran lo que significaba traicionar a alguien que siempre estuvo a su lado. No sería fácil, y sabía que habría consecuencias, pero estaba lista. Ya no se trataba solo de un testamento, se trataba de dignidad, de respeto, y demostrarles que no podían simplemente despojarme de lo que me correspondía sin enfrentar las consecuencias. Y esta vez, iba a jugar mi carta de manera estratégica. Actualización 4. Después de días de reunir pruebas y organizar mis hallazgos, llegó el momento de enfrentar a mis padres. No podía seguir cargando con la rabia y la sensación de injusticia sin expresar todo lo que sabía. Sin embargo, decidí que no iba a actuar sin estrategia. Había aprendido, gracias a la investigación y la observación, que mis padres y Julia tenían una manera particular de esquivar responsabilidades. Recurrían a la manipulación emocional y a argumentos que pintaban a Julia como la víctima y a su hijo como el centro de todas sus decisiones. Esta vez, no iba a caer en su juego. El momento llegó durante una reunión familiar que no podía evitar. Era el cumpleaños de mi papá, y aunque había pensado en no asistir, supe que sería la oportunidad perfecta para abordar el tema con todos presentes. Quería testigos, no para hacer un espectáculo, sino para asegurarme de que no pudieran tergiversar la conversación después. Al principio, la reunión transcurrió de manera tensa, al menos para mí. Julia estaba allí, pavoneándose con esa actitud de quien se siente intocable. Mi mamá, por otro lado, parecía nerviosa, como si presentara una fachada para mantener la paz. Mi papá estaba igual de callado, aunque su mirada evitaba cruzarse con la mía. No pude evitar notar cómo todos parecían conscientes de la tensión, pero fingían que no pasaba nada. Cuando el momento llegó, me levanté y pedí hablar con ellos en privado. Mi papá intentó esquivarlo, diciendo que no era el lugar ni el momento, pero insistí. Les dije que ya sabía todo, las transferencias de propiedades, las cuentas ocultas y cómo habían favorecido a Julia y a su hijo a expensas del resto de la familia. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Su voz, normalmente calmada, se elevó en un tono defensivo. Insistió en que lo habían hecho porque Julia necesitaba más ayuda, que yo era autosuficiente y no debía estar tan pendiente de lo material. Me lanzó la clásica frase, el dinero no lo es todo, y tú tienes la capacidad de hacer tu propio camino. Lo que más me dolió fue cómo mi papá se mantuvo en silencio al principio, dejando que mi mamá cargara con la defensa. Finalmente, habló, pero solo para decir que era su dinero y que tenían derecho a decidir qué hacer con él. Su tono era frío, distante,
como si estuviera hablando con una desconocida en lugar de con su hija. Cuando mencioné los errores legales en las transferencias, la conversación tomó un giro inesperado. Julia, que había permanecido callada hasta entonces, intervino con una risa nerviosa, diciendo que no entendía por qué estaba tan obsesionada con todo esto. Fue como si intentara minimizar mi enojo, pero su reacción solo me confirmó que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le respondí que no se trataba solo del dinero, sino del hecho de que me habían mentido y manipulado durante años, construyendo una narrativa en la que yo era la hija perfecta que siempre debía estar ahí para ellos. Mientras ellos planeaban despojarme de todo. Les dije que no era justo, ni moralmente correcto, y que no iba a permitir que me trataran como si fuera insignificante. Fue entonces cuando mi papá perdió la compostura. Me acusó de ser ingrata, de no entender los sacrificios que habían hecho por mí, y me dijo que mi actitud solo demostraba por qué habían tomado esa decisión. Esa declaración fue como una daga en el corazón. Había pasado toda mi vida tratando de ser la hija que ellos querían, sacrificando incluso mi bienestar emocional, solo para que ahora me usaran como excusa para justificar su favoritismo. Lo más revelador fue cómo Julia reaccionó cuando mencioné que estaba considerando tomar acciones legales para impugnar las transferencias. Su rostro cambió de inmediato, la confianza y la prepotencia se desvanecieron, reemplazadas por una mezcla de miedo y enojo. Intentó argumentar que era absurdo, que no tenía base para hacer algo así, pero ya no tenía paciencia para sus justificaciones. La reunión terminó abruptamente. Mis padres estaban furiosos, Julia se había ido visiblemente alterada, y yo salí de allí con una mezcla de alivio y tristeza. No había esperado resolverlo todo en un solo encuentro, pero al menos había dejado claro que sabía lo que habían hecho y que no iba a quedarme de brazos cruzados. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos y planificaba mis próximos pasos, me di cuenta de que esta confrontación había sido solo el comienzo. Había encendido una chispa, y ahora dependía de mí decidir cómo usarla para recuperar lo que me correspondía. No se trataba solo de bienes materiales, sino de justicia. Y estaba decidida a demostrarles que habían subestimado mi capacidad para luchar. Actualización 5. Después de la confrontación en el cumpleaños de mi papá, las cosas se volvieron mucho más tensas de lo que esperaba. No recibí llamadas de mis padres ni de Julia, lo que, francamente, fue un alivio temporal. Pero sabía que el silencio no significaba rendición, simplemente estaban planeando su próxima jugada. Lo que no esperaban es que yo ya había decidido mi siguiente movimiento, iniciar el proceso legal para impugnar las transferencias y asegurarme de que sus actos quedaran registrados. Contraté a un abogado especializado en disputas familiares, alguien recomendado por un amigo cercano que había pasado por un caso similar. Cuando le expliqué todo, desde las propiedades transferidas hasta las cuentas ocultas y la manipulación emocional que habían ejercido sobre mí durante años, me miró con una mezcla de sorpresa e indignación. Me aseguró que el caso tenía mucho mérito, especialmente porque las transferencias recientes, hechas a nombre de Julia y su hijo, mostraban irregularidades evidentes. Lo primero que hicimos fue enviar una carta formal solicitando documentación sobre las propiedades y las cuentas. Esto generó una respuesta inmediata de mis padres. Mi papá me llamó directamente, algo que rara vez hacía. Su tono era severo, casi intimidante. Me acusó de querer destruir a la familia, de ser egoísta y de no comprender que las decisiones que habían tomado eran para el bienestar de todos. Pero esta vez no me dejé manipular. Le respondí con calma que tenía derecho a proteger lo que consideraba mío y que, si ellos realmente creían en la justicia de sus acciones, no tenían nada que temer. Su silencio al otro lado de la línea fue breve pero elocuente. Después de un momento, terminó la llamada con un seco haz lo que quieras. En los días siguientes, comenzaron a llegar respuestas de sus abogados, quienes intentaron intimidarme con un lenguaje formal y complicado, insinuando que mi caso no tenía fundamento y que estaba perdiendo mi tiempo y dinero. Mi abogado, sin embargo, estaba preparado. Respondió con pruebas contundentes de las irregularidades, y pronto quedó claro que no iban a poder salirse con la suya tan fácilmente. Mientras tanto, descubrí algo inesperado que cambió completamente la dinámica del conflicto. Revisando más a fondo las cuentas de mis padres y los registros públicos, encontré que Julia había estado utilizando algunas de las propiedades transferidas como garantía para obtener préstamos personales. Esto no solo era irresponsable,
sino que también dejaba expuesta a mi familia a un riesgo financiero significativo. Si Julia no pagaba esos préstamos, mis padres, como garantes originales de las propiedades, podrían enfrentarse a graves consecuencias legales y económicas. Decidí utilizar esta información estratégicamente. En una reunión con mis padres, les presenté las pruebas de las acciones de Julia. Les expliqué cómo su favoritismo ciego no solo me había perjudicado a mí, sino que también había puesto en peligro el patrimonio familiar que tanto decían querer proteger. Mi mamá se derrumbó. Comenzó a llorar y a decir que no sabía nada sobre los préstamos de Julia, que nunca pensó que su pobre niña haría algo tan imprudente. Pero mi papá reaccionó de manera completamente diferente. Me acusó de investigar para destruir a Julia, de ser vengativa y cruel. Fue un momento revelador, porque dejó claro que, a pesar de todo, seguía eligiendo a Julia por encima de mí, incluso cuando las pruebas demostraban que ella los había traicionado. Lo que siguió fue el golpe final que desenmascaró toda la situación. Mi abogado presentó una solicitud formal para congelar las propiedades involucradas en las transferencias mientras el caso estaba en disputa. Esto significaba que Julia ya no podía usarlas como garantía ni disponer de ellas como quisiera. Cuando se enteró, explotó. Me envió un mensaje lleno de insultos, diciendo que había arruinado su vida y que su hijo no tenía culpa de nada. Pero lo más impactante fue lo que descubrí unos días después. Julia había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, utilizando el dinero de los préstamos para financiar un estilo de vida extravagante que incluía viajes, compras de lujo y un auto nuevo. Mis padres, por supuesto, no sabían nada de esto, y cuando se enteraron, no tuvieron más remedio que enfrentarse a la realidad de lo que habían hecho. Al final, el caso no llegó a juicio. Mis padres, probablemente asesorados por sus abogados, decidieron llegar a un acuerdo para evitar más daños. Se comprometieron a revertir las transferencias de las propiedades y a establecer límites claros sobre el acceso de Julia al patrimonio familiar. Sin embargo, para mí, no se trataba solo de recuperar lo que era mío. Este proceso me permitió ver con claridad quiénes eran realmente mis padres y qué lugar ocupaba yo en sus vidas. Decidí alejarme, no por rencor, sino porque ya no podía confiar en ellos. Recuperé lo que me correspondía, pero el precio fue alto, mi relación con ellos quedó irreparablemente dañada. Julia, por su parte, desapareció de nuestras vidas por un tiempo. La última vez que supe de ella, estaba lidiando con sus deudas y las consecuencias de sus decisiones. Irónicamente, los mismos padres que la habían favorecido ahora se mostraban distantes con ella, como si finalmente entendieran el alcance de su error. Aunque el proceso fue doloroso, me siento en paz. No solo recuperé lo que era mío, sino que también aprendí a no depender de la aprobación de quienes no valoraron mi lealtad. Finalmente, logré cerrar este capítulo con la certeza de que, aunque la familia puede traicionarte, siempre tienes el poder de luchar por lo que mereces.